Bueno, y vamos a comenzar. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el tórax y, bueno, los objetivos son identificar la anatomía del tracto respiratorio inferior, describir al tracto respiratorio inferior y también a los pulmones. Bueno, la forma en que he organizado esta charla es más que nada visual. He tratado de darle bastante contenido didáctico, ¿sí? Así que vamos a hacer un énfasis en esta parte. Vamos a hacer la introducción. Bueno, nosotros hablamos del tracto respiratorio inferior y este empieza a partir de la glotis, que es el espacio que existe entre las cuerdas vocales verdaderas. De ahí, a partir de ese lugar hacia abajo, es todo el tracto respiratorio inferior. De ese límite hacia arriba es el tracto respiratorio superior. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a estudiar hoy es tráquea, árbol bronquial y pulmones. El aire, como sabemos, va a pasar por este lugar, llega a la tráquea, se dirige hacia el bronquio principal, hacia el árbol tronquial, y después va a hacer una conexión hacia los alvéolos, donde se produce la hematosis, el intercambio de sangre arterial a sangre venosa, ¿no? Y un proceso de intercambio de gases por medio de difusión. Mm, Esto para tener en cuenta la fisiología y la introducción y el proceso del transcurso del aire. Y acá tengo un video en que podemos ver que los pulmones, bueno, en sí la tráquea también, voy a quitar el audio, son, son bastante elásticos, ¿sí? Este sistema respiratorio se caracteriza por ser elástico. Eso vamos a tenerlo en cuenta. Ese es un pulmón de un fumador, ¿verdad? No es tan fácil su elasticidad, ¿no? Como vemos, incluso se atrofia. Y no solamente pasa en fumadores, sino también pasa en personas adultas, mayores, adultos mayores, que empieza a calcificarse los cartílagos, empieza a perder su elasticidad, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos que todos estos órganos, su función principal es contener al aire, ser una especie de bolsa, ¿verdad? Pero además también tienen que impulsar el aire hacia los demás lugares, ¿no? Por ejemplo, los alvéolos. Entonces de ahí es que nosotros encontramos esta gran expansión. Bueno, entonces con esto empezamos. Son órganos bastante elásticos, ¿sí? No vayan a pensar que tienen son estáticos o nada que ver. Bueno. Bien, y esto lo que les voy a mostrar ahora es como un consejo, digamos, para lo que serían las vísceras. Siempre que nosotros estudiemos vísceras, traten de hacer esto. Acá tómenle un screenshot a la pantalla, igual les voy a compartir las diapositivas, ¿no? Pero de tener al órgano y al costado sus detalles importantes. Así de todos, ¿no? De hígado, riñón, a ver, todos los órganos. Les va a servir mucho. En este caso muy conciso, ¿no? La tráquea. Vamos a hablar de tráquea. Habíamos dicho que el tracto respiratorio inferior, que era el tema de hoy, empezaba a partir de la glotis hacia abajo, y la glotis era la unión de las vértebras vocales, perdón, de las cuerdas vocales o pliegues vocales, ¿no? Bien, ¿por qué el límite es ese? ¿Por qué empezamos a partir de ahí? Ya que cuando nosotros tragamos algún alimento, ¿verdad? Tiene la posibilidad de entrar a la tráquea, ¿verdad? Tiene la posibilidad de entrar a la vía aérea, pero lo limita la epiglotis. Cuando la epiglotis falla, esta llega hacia las cuerdas vocales y esta limita su paso, impide que pase. ¿Está bien? Es por eso que nosotros tosemos. Cuando tosemos, lo que hacemos es que esa especie de pliegues empujan ese elemento, que puede ser agua, puede ser algún alimento, ¿no? Hacia afuera. Pero son bueno, la caja torácica la que hace la presión y expulsa ese elemento. Y ese glotis se encuentra más o menos aquí, donde está la flecha. Donde se puede ver, vamos a hacer una puntero láser, se encuentra aquí, ¿no? Y eso hace que impulse hacia afuera. Así que una pregunta de los exámenes comúnmente es ¿cuál es la barrera más importante en toda la vía aérea, ¿no? Y la barrera más importante es la que da las cuerdas vocales. Entonces, habíamos dicho que íbamos a empezar tracto respiratorio inferior. Esta parte de las cuerdas vocales la vamos a dejar cuando hablemos de laringe propiamente. Así que lo que sigue inmediatamente por debajo de la laringe es la tráquea, que es lo que vamos a estudiar. Bien, la tráquea se divide en dos porciones, una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical es la que se extiende por encima de la caja torácica, ¿sí? No forma parte del mediastino ni de componentes topográficos internos al tórax, ¿no? Esta porción cervical comprende los primeros 4 anillos,
y mide de 2 centímetros a 1,5 centímetros. En cambio, la porción torácica llega a medir hasta 10 centímetros, ¿sí? Dando todo el tamaño completo de la tráquea, que son unos 12 centímetros en el hombre en promedio, ¿no? Y 11 centímetros en la mujer. Bien, habíamos dicho que el sistema respiratorio tiene una característica elástica, es lo que vimos en el primer video. Entonces, esta tráquea tiene anillos gracias a la evolución que le permite ser como un resorte, digamos, como una especie de acordeón, ¿sí? Tampoco es que pueda estirarse demasiado, pero sí llega a ser importante su función, ya que cuando una persona, bueno, en el caso de fumadores, ¿no? Pero en el caso de personas adultas, también sucede, adultos mayores, de que estos cartílagos empiezan a estenosarse, empiezan a calcificarse, y esto impide el movimiento natural de la respiración, lo que dificulta incluso la respiración, y vemos muchas personas ancianas que tosen, ¿no? Tosen sin ninguna razón aparente. Bueno, es que todo este sistema no está funcionando de la forma correcta. Otro caso en el que nosotros encontramos este, este, estenosis, ¿verdad? Es en los pacientes intubados. Ahora tuvimos una pandemia de COVID, ¿cierto? Y seguro que algunos de nosotros presentes aquí tenemos algún familiar que ha pasado por eso, que ha estado intubado mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando uno tiene un tubo que lo conecta a un sistema respiratorio externo, ¿no? Lo que sucede es que los músculos e incluso los componentes elásticos de todo este sistema se atrofian, ¿sí? Y en el caso de los cartílagos pueden llegar a calcificarse un poco. Entonces, cuando al paciente nosotros le retiramos esa respiración externa, lo que sucede es que le cuesta un poco volver a hacer funcionar su tráquea, también la laringe, ¿no? Pero en el caso del sistema respiratorio entero funciona de forma débil, atrofiada. Y es cuando se realiza ahí una traqueostomía, ¿no? Le realizamos una traqueostomía y el paciente puede respirar por ese espacio. A veces se pregunta mucho por qué le hicieron la traqueostomía si ya estaba bien, ¿no? En realidad era porque el sistema respiratorio no es capaz, hasta que después de un tiempo, ¿no? Gracias a la traqueostomía, ya es capaz de mantenerse por sí mismo, y eso es reversible, ¿sí? Lo que puede pasar es que haya una infección, ¿no? Y otros elementos que pueden alterar el comportamiento de la tráquea, ¿no? Incluso llegan a este, extraerse algunos cartílagos de la tráquea, y la tráquea puede estirarse, como les mencioné, y volver a su tamaño normal. Eh, Bien, hablemos de anatomía. En este caso fue un caso clínico. El tamaño es 12 centímetros, 11 centímetros de mujer. El peso es 70 gramos. Esto lo saqué de un artículo en promedio, ¿sí? Promedio bastante ligero, ¿no? Y la unidad estructural van a ser los cartílagos traqueales, también llamados semianillos, fibrocartilaginosos. Y bueno, estos anillos tienen la característica de ser este, 3 cuartos de esfera, por un lado, y el cuarto restante plano, ¿verdad? Compuesto por un músculo, que es el músculo transversal. Bueno, todo este sistema nos permite que, el músculo permite de que la tráquea pueda incluso este, hacer su lumen más pequeño, y el cartílago permite que su tamaño sea estable. Entonces, con esos dos sistemas juegan, ¿no? Como si fuera una especie de arco tensado. Otra característica es que estos anillos son de 16 a 20, tiene altura cada uno de 2 a 5 centímetros, y el diámetro promedio, o sea, el espacio, ¿sí? Va a ser 12 milímetros, o sea, 1,5 centímetros, 1 centímetro por ahí, ¿no? Más o menos. Como pueden ver, es bastante pequeño. Uno se imagina a veces la tráquea como con un grosor importante, pero no, son muy delgados. Y un detalle interesante, que esto estuvo en el pretest, fue que los niños neonatos tienen un diámetro de 4 milímetros. O sea, fíjense que es bien pequeño, bien ínfimo a su tamaño. Y bueno, nosotros recordamos de la física que cuando los diámetros son pequeños, la velocidad es mayor. Entonces nosotros entendemos de que es importante que la velocidad, el flujo de aire, nosotros estamos para la voz, para, bueno, si vamos a cantar, si vamos a gritar, o simplemente el hecho de respirar, ¿no? Requiere un flujo, una frecuencia cardíaca que no es tan, tan pequeña su velocidad. Entonces eso explica por qué el tamaño de la tráquea tiene que ser delgado, ¿no? Comparado con otras estructuras como puede ser la fosa vocal, ¿no? O la laringe propiamente. Bueno, eh, estamos en tráquea, así que vamos a hablar un poco de los componentes adyacentes a la tráquea, es decir, los límites anteriores, posteriores, laterales. Un detalle interesante aquí es que nosotros habíamos dicho en la primera clase, en la primera semana, que habían formas diferentes de estudiar la anatomía. Una de ellas es la anatomía descriptiva, y eso es lo que vamos a hacer hoy. No tiene sentido hablar de topografía de la tráquea,
ya que la topografía es el estudio de superficies que van cada vez de afuera hacia adentro, ¿no? Sacando las capas. Incluso podremos hablar de topografía interna, estructuras internas como el mediastino, la caja torácica, pero no podríamos hablar de topografía de la tráquea, ¿no? Sería tal vez un estudio histológico, no tiene sentido. Siempre que hablemos de órganos únicos es descriptivo, ¿no? Por más que nosotros hablemos de límites laterales, anteriores, posteriores, eso también corresponde a la anatomía descriptiva. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, acá tenemos la tráquea, una vista anterior y una vista posterior, o sea, limitémonos al espacio de la tráquea. Bueno, el primer cartílago de la tráquea es un poco más grande, el primer anillo, comparado con los demás. Los anillos también pueden presentar lengüetas que los unen con el de arriba o con el de abajo. Además, el espacio superior llega a ser, el diámetro llega a ser un poco mayor y se va haciendo más pequeño conforme va reduciéndose de tamaño. El último cartílago recibe el nombre de carina y el antepenúltimo cartílago tiene un espolón, o sea, una especie de puntita, diferente a los demás. ¿Sí? Es una característica de estos de aquí. Bueno, la carina es el lugar donde se bifurca la tráquea y pasa a nivel de T4, T5, o sea, el límite entre esas dos vértebras. Algunos incluso lo disponen más abajo, en T5, en T6, ¿no? Pero la clásica, la medida clásica es en el límite entre las vértebras T4 y T5, ahí encontramos la bifurcación de la tráquea, límite inferior de la carina, incluso hay un ligamento, ¿no? Entre los bronquios que se encuentran en este nivel. Esta es la vista anterior. La vista posterior, acá nosotros encontramos que no es un anillo entero, sino tiene una parte plana donde se encuentra el músculo transverso, y este músculo constriñe, ¿verdad? Es el espacio, esa luz de la tráquea. Los componentes de los bronquios son similares, no hay diferencia entre bronquios principales y tráqueos en su estructura interna. Bien, los límites. El límite anterior, corresponde a la tráquea cervical y este corresponde a la tráquea torácica. Ahí faltó el título. Bueno, en la tráquea anterior encontramos a una fascia pretraquial, a la vena tiroidea inferior, ¿no? Al istmo tiroideo, en la parte posterior al esófago, y lateralmente a las arterias tiroideas, laringias y ganglios linfáticos paratraqueales. En la parte torácica de la tráquea, nosotros vamos a encontrar al plexo cardíaco. Vamos a agrandar esta imagen para poder observarlo bien. Aquí tenemos al plexo cardíaco, ¿no? Anterior, también encontramos tejido de la celda tímica. En los adolescentes el timo es muy grande, ¿sí? Conforme uno va creciendo, el timo se va absorbiendo y se va volviendo en tejido adiposo. También se encuentra en la parte anterior, ¿no? Dependiendo de la edad, la vena brachiocefálica izquierda. Vamos a encontrar que a este nivel van a estar los dos componentes, ¿no? Brachiocefálica derecha y brachiocefálica izquierda, ¿no? También encontramos a la vena brachiocefálica izquierda, aquí a la arteria brachiocefálica, a la arteria carótida común y al callado aórtico. Acá encontramos al callado aórtico, la aorta, ¿no? Esa especie de bastón, por eso le llaman callado, es el nombre que recibe este componente. Entonces acá está la arteria carótida con su callado, y también encontramos a la arteria carótida común dirigida hacia arriba, y también en la izquierda, que es esta de aquí, ¿no? En la parte posterior encontramos al esófago, y lateralmente encontramos a los nervios vagos, a los ganglios paratraqueales, pleura mediastínico, callado de la vena ácigos, acá está el ácigos, ¿no? En la parte lateral. Bien, esto es importante para tenerlo en cuenta en toda la exposición, que la aorta descendente y la vena áciga se encuentran en diferentes lugares, ¿verdad? Son asimétricas. La aorta la vamos a encontrar en el lado izquierdo y la ácigos en el lado derecho. Acá lo que sigue son más imágenes. Recording in progress. Bien, esto es más o menos para repetir lo que habíamos dicho, ¿no? La parte de los ganglios ubicados alrededor de la tráquea, ganglios paratraqueales, el- la aorta descendente, ¿no? Y el esófago. Como pueden ver, el esófago no es completamente posterior a la tráquea. El esófago está dirigido hacia el lado izquierdo, ¿sí? Tiene una dirección
eh, diagonal sería hacia lateral izquierdo, ¿no? De medial, y esto va a ser importante, ya que los componentes se disponen de esta manera, ya que el corazón es el que se extiende hasta este lado, ¿no? Incluso lo vamos a adelantar ahora, ¿no? Los bronquios también tienen una disposición diferente. El bronquio principal derecho es más ancho y delgado y corto. En cambio, el bronquio izquierdo es más largo y delgado y también es horizontal, ¿no? Esto gracias a que aquí está el corazón, entonces nos empuja a todos los componentes de este lado un poco más lejos de la línea media. En la parte anterior del corazón encontramos al timo. Sí, este timo corresponde a un adolescente, ¿no? Después es reabsorbido y es reemplazado por tejido adiposo, pero queda muy poco de timo. La verdad es que no, ya no existe más en el adulto el timo. Es reemplazado por otros componentes linfáticos. Vamos a pasar. Bueno, y en el caso de la carina, que es el último componente traqueal, ¿no? Acá lo vemos, ¿sí? El penúltimo hemos dicho que también tiene un espolón, ¿no? Y que incluso hay lengüetas entre tráqueas. ¿No? Vemos que la anatomía real es un poco diferente, ¿no? A los dibujos perfectos o bonitos, ¿no? Que tiene la tráquea. Acá hay más imperfección, son todos paralelos. Bueno, pero en lo que respecta a los bronquios, nosotros vamos a encontrar que el bronquio derecho, esto recuerden bien, el bronquio derecho es más corto y delgado, pero con respecto a la línea media tiene un ángulo de 25 grados. En cambio, el tronco bronquial izquierdo tiene un ángulo del Hay 45. 13 personas en el Zoom. Mm, Y bueno, eh, ahora 14. Y solamente disculpa, está prendido el audio, ¿puedes apagarlo, por favor? Ya, gracias. Bien, disculpen. Bueno, entre los dos troncos bronquiales vamos a tener un ángulo de 70 grados. Y este es el valor que encontramos en los libros, ¿no? 70 grados, la angulación entre los bronquios principales. Encontramos la carina. Bien, también hay una explicación de por qué son como anillos, ¿no? O por qué estos componentes se dividen de esta manera. Y es que estamos hablando de un fluido que es el aire, ¿no? Y si usted cuenta el aire, eh, llega a tener turbulencias dentro. Y la turbulencia lo que va a hacer es que no se transmite de forma eficiente este fluido. Cuando nosotros encontramos divisiones, el aire se vuelve un poco más canicular, ¿sí? Y esto nos ayuda a direccionarlo mejor. Por eso que en todo el recorrido del árbol bronquial vamos a encontrar bifurcaciones. Y además de eso, este componente medio circular, como si fuera un helicoide, impide de que esas turbulencias aparezcan. También es un dato interesante para analizar la física, ¿no? Detrás de los fluidos aéreos. Bueno, ahora pasamos a pulmón. Bien, el pulmón. Otra vez nuestro esquemita, ¿no? Nuestro cuadro. Como les dije, esto le pueden tomar un screenshot, les queda de todas las vísceras que vamos a ir viendo. Bien, el pulmón lo encontramos en la caja torácica. Se encuentra lateral al mediastino. El volumen depende de la capacidad del tórax, es decir, depende si estamos en expiración, ¿no? Hombres, mujeres, hay muchas diferencias. En volumen no podemos dar un valor exacto, sin embargo sí podemos dar cantidades, capacidades, y esto lo estudia la fisiología. Así que para responder a esta pregunta de cuál es el volumen del pulmón, que sí corresponde a una pregunta anatómica, ¿no? Tenemos que tocar algo de fisio, así que eso lo vamos a hacer, ¿no? Sin la intención de explicar tanto de fisio, ¿no? Pero para entender un poco cómo funciona el pulmón, nosotros vamos a entender que el pulmón respira de diferentes formas, diferentes modalidades. La respiración normal, que puede ser estado basal, o sea, de descanso, corresponde únicamente a medio litro, o sea, 500 miligramos, que también lleva el nombre de volumen tidal. A ver, vamos a borrar este dato, que por ahora, ¿no? Quedémonos con solamente este lado del esquema. El volumen tidal es el volumen que el corazón tiene en su estado basal. No hay ningún esfuerzo que estemos haciendo. Sin embargo, si es que nosotros nos piden inspirar, ¿no? Quizás para sumergirnos en el agua o para inflar un globo, quizás antes de inflar el globo, tenemos que inspirar con mucha fuerza, y el límite superior de la inspiración, que se llama inspiración forzada, ¿no? O volumen de inspiratorio de reserva, va a ser 3 litros, ¿sí? Así que esta es la capacidad máxima del pulmón. Y lo mismo, cuando nosotros queramos expulsar el aire,
sí sería el volumen de reserva expiratoria, va a ser de 1100 miligramos, mililitros. El volumen residual se refiere al volumen que nosotros no controlamos, que es el espacio, como habíamos dicho que las tráqueas y los componentes bronquiales tienen cartílago, es decir, siempre van a estar con una luz. Hay un volumen que no es capaz de intercambiarse. ¿Sí? El fluido va a cambiar, va a ir y venir, pero ese espacio debe ser completado por algo y es aire, y ese aire nunca sale efectivamente, digamos, si hay un intercambio, pero siempre hay un aire que hay dentro del pulmón que no va a ser intercambiado. Se entiende como una constante. Una vez que tenemos estos volúmenes, nosotros podemos hablar de las capacidades y ahí respondemos la pregunta de cuál es la capacidad del pulmón o puede ser su volumen, ¿no? La capacidad inspiratoria va a corresponder al volumen corriente más ese volumen extra, ¿no? Que sería 3.500. La capacidad residual pulmonar va a corresponder al volumen de reserva inspiratoria. Mm, A ver, vamos a poner aquí los valores. Bueno, esto lo vemos en fisiología, y yo lo que quería llegar es a la capacidad pulmonar total en promedio, ¿no? Que son casi 6 litros. Entonces, ese va a ser nuestro valor, ¿no? El pulmón tiene un volumen de 6 litros, como máximo, ¿está bien? En realidad, 5.800 podemos redondearlo a 6. Bueno, vimos eso de fisiología, volvemos a anatomía. Bueno, en el caso del peso, al pulmón lo vamos a encontrar diferentes tamaños. En el caso de hombres, 700 gramos en el derecho y 600 gramos en el izquierdo. En el caso de mujeres, 550 gramos derecho y 450 gramos izquierdo. Sí, esto lo podemos promediar y decir que el pulmón tiene 600 gramos, ¿no? En promedio, entre hombres y mujeres. Y aquí un poco menos, ¿no? 500 gramos. Entonces, a veces en los libros se encuentran eso. El pulmón pesa 600 gramos, el pulmón derecho y el izquierdo pesa 500, ¿no? A veces se encuentran esos valores, pero siendo más específicos, en hombres es un poco más alto, mujeres un poco menor. Y bueno, aquí está la unidad estructural, no son los cartílagos traqueales, ¿no? En el pulmón no vamos a encontrar eso. Bien, habíamos pasado esta diapositiva. Cuando nosotros estudiamos el pulmón, vamos a encontrar que una forma eficiente de hacerlo es por las caras. En este caso estamos viendo las caras internas y hay una gran diferencia entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. No es simétrica su distribución. En el pulmón izquierdo, ubiquémonos en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, sabemos que el ápex, el corazón, apunta hacia esta dirección. Así que el pulmón izquierdo va a tener a la impresión cardíaca, que es esta grande de acá, esta área roja. En cambio, en el pulmón derecho, como vemos aquí, no es tan grande, ¿verdad? Correspondería al ventrículo derecho, ¿verdad? No, pero su dirección no es esa, así que el corazón no tiene una gran impresión a este nivel. En cambio, este nivel sí, en comparación. En este caso, esta área azul corresponde al área tímica. Sabemos que a lo largo de la vida es reemplazada por tejido adiposo, así que tenemos dos opciones, timo o tejido adiposo, y bueno, va a estar más dirigida hacia el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo también encontramos a la aorta, que cabalga sobre los componentes, sobre el hilio pulmonar izquierdo, si está cabalgando y se dirige hacia posterior para de nuevo dirigirse hacia lateral y otra vez anterior a las vértebras, ¿no? En la parte más abdominal. Sin embargo, en el pulmón izquierdo lo vamos a encontrar dejando un espacio en el pulmón. También encontramos el esófago, ¿sí? Y también deja su paso, ¿no? Por el esófago. Además, recordemos que la aorta también tiene ramas, ¿no? Y una de esas ramas es la arteria subclavia derecha, y también encontramos a la arteria carótida común. Y acompañando, también encontramos a la vena brachiocefálica derecha. ¿Sí? Estas serían las impresiones del pulmón izquierdo. Por otro lado, el pulmón derecho, vamos a encontrar al esófago también, pero a diferencia del pulmón izquierdo que encontrábamos a la aorta, en el pulmón derecho vamos a encontrar a la vena ácigos. Esta vena ácigos va a estar también cabalgando, es de menor calibre que la aorta, ¿sí? Y también deja su impresión. Sin embargo, también encontramos a la vena brachiocefálica derecha, a este nivel, a la tráquea, ¿no? Ya habíamos dicho que la tráquea se dirigía hacia el lado derecho, ¿no? Ya que el pulmón la empujaba hacia este lugar. La primera costilla la encontramos, pero su impresión está más superior, ¿no? Otro dato importante es que el pedículo pulmonar del lado izquierdo es triangular,
Acá vemos como un triángulo. En cambio, en el pulmón derecho es ovalado, ¿sí? Es más redondo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos a un pulmón abierto, si nosotros lo vemos, podemos distinguir cuál es derecho e izquierdo, ¿verdad? Además de los lóbulos, que es el detalle más relevante, también podemos ver los pedículos, podemos ver sus detalles anatómicos, ¿no? De cada, dentro de las capas. Y esto nos permite analizarlos. Miren, aquí vamos a quitar estos dibujos que he hecho, ¿sí? Los vamos a desaparecer y vemos que están las impresiones, ¿no? Acá vemos al callado, este es el pulmón izquierdo, ¿no? Los elementos que habíamos visto, la área aórtica, la área tímica, ¿no? Todos estos elementos pueden volver a aparecer y los completamos igual en este lado derecho. Acá vemos cómo estos elementos dejan su impresión en la cara mediastínica de los dos pulmones, ¿no? Entonces hay una diferencia entre ellos. Pero no solamente queda ahí, también podemos analizar otros elementos como el pedículo. Si nosotros vemos únicamente los pedículos, también vamos a encontrar una, una diferencia entre ellos. Antes de hablar de los pedículos, voy a mostrarles este video. Your lungs aren't just filled with air, they're also filled. Bien, aquí estamos viendo un pulmón derecho, ¿sí? Y vamos a ver el pedículo. Acá, como pueden ver, hay una impresión, ¿verdad? Que si estamos hablando del derecho, correspondería a una impresión de la vena ácidos, ¿verdad? Que habíamos dicho, ¿no? Vena ácidos. Ahora vamos a ver el video. Your lungs aren't just filled with air, they're also filled with blood. You see these tubes right here? These are the pulmonary blood vessels. Entonces acá están hablando, esta es la arteria pulmonar, ¿no? En realidad dice vasos pulmonares, ¿no? Y lo está apretando con su dedo, este es este azul de acá, lo vemos. You can see the pulmonary artery and we can see the pulmonary. Arteria pulmonar, ¿sí? Podemos ver la arteria pulmonar, y si pueden ver adentro hay como huequitos, ¿no? Esas ya son las separaciones que están adentro del pulmón. Things. So what this artery is going to do Las venas pulmonares, acá y acá. is take deoxygenated blood from the heart and send it into the. Además, en el lado, en la cara lateral, vemos unos surcos que corresponden a las costillas, ¿sí? Los arcos costales también dejan su marco en la cara lateral de los pulmones. Tiny little capillary networks inside of the lungs. Otro detalle importante es que también vemos fisuras. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Saludaron. Bueno, continuamos con la exposición. El detalle más importante aquí para los pedículos, que no se lo deben olvidar porque esto preguntan bastante, es relevante cuando vemos esta parte de anatomía, es los lugares que ocupan con respecto al pedículo, ¿sí? La arteria pulmonar. En el caso de la parte derecha, ¿sí? Este es el lado derecho, nosotros vamos a encontrar que la arteria pulmonar es el elemento más superior. Y en el lado izquierdo encontramos que la arteria pulmonar sí es el elemento más superior. Estos bronquios, que sería la bifurcación, ¿verdad? O bueno, las primeras separaciones del tronco pulmonar, van a ocupar ese espacio antes de llegar al pedículo, se dividen y lo encontramos encima. En cambio acá no, acá lo encontramos abajo. Y esto es indicación, ¿no? De lo que habíamos dicho, ya que en el lado izquierdo el pulmón se encuentra un poco más lejos de la línea media. Entonces, los elementos bronquiales tienen que viajar más, por lo tanto, la bifurcación no es tan pronta. Entonces, aquí encontramos el tronco bronquial. En este caso ya hubo una separación, entonces eso hace de que este elemento que debería estar acá encuentre su espacio arriba, o sea, se bifurcó antes de llegar, por eso que se encuentra superior a la arteria pulmonar. Esta es la única diferencia, los otros elementos están en la posición normal. Este de aquí es relevante y a los profesores les gusta preguntar que en el pedículo derecho, ¿sí?
hay un bronquio que se encuentra superior a la arteria pulmonar, ¿no? Acá están los límites. Bueno, este caso de los pedículos, tuviéramos a los pulmones, ¿sí? Los dos pulmones en mi cuerpo y los roto lateralmente y los expongo, ¿verdad? Sería la imagen que estamos viendo acá. Your lungs aren't just Bien, ahora la diferencia entre los dos pulmones, habíamos mencionado varias, ¿no? Pero si las queremos poner en una tabla, el pulmón derecho siempre va a ser más ancho, ¿sí? Tiene más espacio para expandirse, ya que el corazón se dirige hacia el lado izquierdo. El pulmón derecho, por lo tanto, es más pesado. Habíamos dicho que en promedio 600 gramos, ¿no? Entre hombres y mujeres, todo promediado 600 gramos. Está presentado por 3 lóbulos y 2 fisuras. El pulmón derecho tiene una base más cóncava, claro, y la base, ¿por qué es más cóncava del derecho? Porque debajo del pulmón bueno, va a estar la pleura, ¿verdad? Diafragmática, después el diafragma, y después del diafragma el hígado. Y el hígado, hemos dicho en unas clases pasadas, que en el caso del neonato, bueno, el infante, no, principalmente en el feto, tiene un tamaño muy grande, ¿sí? Ya que es un componente de la hematopoiesis. Todavía no está, no está en la función de en la médula, por lo tanto el hígado tiene un tamaño muy grande para el espacio que ocupa, y eso hace de que los demás elementos también cambien su disposición. Por eso la base más cóncava del pulmón derecho va a ser más cóncava, ¿no? Este espacio. Hay una ausencia de muesca cardíaca. Mm, y bueno, y lo que habíamos dicho, ¿no? El pulmón derecho tiene bronquio, arteria, bronquio. En cambio, el pulmón izquierdo es arteria, broncovena. En el derecho hay ausencia de língula y está suministrado generalmente por una arteria bronquial. En este caso, el pulmón izquierdo tiene 2 arterias bronquiales. Además, para terminar con esta parte de bronquios, podemos hablar de la irrigación y de los linfáticos, ¿no? Estos linfáticos de la tráquea principalmente van a estar drenando en los nódulos paratraqueales, ¿no? Dependiendo de la altura también pueden drenar en los nódulos superotraqueobronquiales o inferior carina, ¿no? En los bronquios traqueobronquiales también, pero inferiores. Encontramos otros elementos, otros nódulos que reciben el nombre de donde se encuentran, por ejemplo, los nódulos iliares, o también llamados broncopulmonares, y los nódulos linfáticos acompañan a todo el árbol bronquial. En el caso de la irrigación, también vamos a encontrar a las arterias bronquiales esofágicas, principalmente, ramas de la aorta descendente, a este nivel. Bien, y ahora la parte más divertida, más entretenida de este capítulo es aprenderse de memoria los segmentos broncopulmonares, ¿no? Para esto hay infinidad de mnemotecnias, la verdad es que yo he encontrado muchas. eh, Sin embargo, he creado una para ustedes, ¿no? Para mostrarles, espero que les guste. Pero bueno, vamos con la parte teórica primero. Los bronquios empiezan a partir de la tráquea. La tráquea termina en la carina, a nivel de T4, T5, este espacio, ¿no? Triangular, y empieza el árbol bronquial. Pero todo árbol tiene tronco, así que este también, y el tronco bronquial es esto que habíamos analizado, ¿no? El lado derecho es más corto y ancho, y el lado izquierdo es más largo y delgado. Una forma de que ustedes pueden acordarse es poner su mano como si fuera una L, mano derecha, y de abajo, hacia abajo, y pegarla a su pecho. La pegan a su pecho, no sé si me están viendo, creo que sí. A ver, disculpen. ¿Me confirman si pueden ver la cámara? ¿O no? ¿Alguien me escribe, por favor? No, no me están viendo.
Bueno, hay un problema con mi cámara, disculpen, no sé cómo solucionarlo en este momento. Sí, muy buena idea con el celular. Vamos a intentar eso. No es tan mala la idea. A ver, denme un minuto. Bien, yo les estoy explicando ahora con mi celular. Vamos a tener que hacerlo así porque si no, no voy a poder explicarles bien. Más bien disculpen el infortunio. Bueno, lo que yo le decía era que toman su mano derecha, la dirigen hacia abajo, ¿no? Y acá les queda la división de los bronquios. El lado, el lado derecho, ¿no? Corresponde al bronquio más corto y gordo, ¿no? Es el dedo gordo. Y Hola Fernando, ¿qué tal? Disculpa, se escucha doble audio y en tiempo diferido. bueno, vamos a continuar así nomás. Vamos a continuar así nomás porque no se puede más. Bueno, yo solamente les decía que aquí era la forma de una mnemotecnia, del poner la mano, ¿no? Este correspondería al dedo gordo y este al índice. Y bueno, ahí vemos nuestra mano y tenemos los datos. Bien, la bifurcación de estos troncos es diferente del lado derecho que del lado izquierdo. En el lado derecho nosotros vamos a encontrar tres ramas principales, que es el bronquio, perdón, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El pulmón derecho habíamos dicho que era más grande, ¿no? Pesaba más, por lo tanto también tiene más elementos, así que son tres lóbulos. El pulmón izquierdo solo dos. Y lo que consiste ahora es en aprenderse estos nombres. Y yo, esto es lo que les había adelantado. Vamos a tener diferentes divisiones, una corresponde a los bronquios, otra corresponde a los segmentos, pero son equivalentes. Eso quiere decir que vamos a llamarlos igual, ¿sí? El mismo nombre va a tener la rama bronquial que el segmento. Los nombres son los siguientes. En el caso del lóbulo superior encontramos tres, que es apical, posterior, anterior. El medio corresponde al lateral medial y el inferior, superior, medial, anterior, lateral y posterior. Son 10 segmentos en el lado derecho y en el lado izquierdo también vamos a encontrar 10 segmentos. Sin embargo, los segmentos van a estar mezclados, ¿no? Una pregunta importante es cuántos segmentos hay en los dos pulmones y en cada pulmón hay 10 segmentos. Pero como están mezclados, al final terminan siendo 8 segmentos en la práctica, ¿no? Pero también se cuentan como si fuera 10. Esa es la nomenclatura. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar sumados al apical al posterior y sumados también al anterior el medial. Como pueden ver, los nombres corresponden a funciones anatómicas, ¿no? Anterior, posterior, lateral, medial y superior. No hay ningún lóbulo que se llame inferior,
y aparece el nombre también aquí apical, ¿no? Como el más superior de todos. Una forma de grabarnos los nombres es buscando mnemotecnias, buscando sentido a estos nombres, ¿no? A esto le llaman APA. Lóbulo superior siempre va a ser APA, apical, posterior, anterior. Al lóbulo medio, bueno, lame o mela, no sé, como quieran. Y el lóbulo inferior, aquí está compuesto de 3 elementos en la cara anterior, pero en la cara posterior se pueden ver los 5 elementos que son correspondientes al lóbulo inferior. 3 en la cara anterior y en este se ven todos, ¿no? En la cara posterior vemos a todos los elementos. Y lo mismo con el pulmón izquierdo, ápico superior, anterior. Sin embargo, aquí encontramos a la língula superior y a la língula inferior correspondiente al lóbulo medio. Ven los colores, el lóbulo medio, que es en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo, son la língula superior y la língula inferior. Y los lóbulos inferiores también acá solo vemos las 3 caras, y en el otro lado vemos sus cuatro segmentos. Bueno, la mnemotecnia que yo les proponía era esta, ¿no? Apical posterior para el anterior, respondería como papá o apá. Lame, su flan, que sería superior, y bueno, acá es la P, pero pónganle la F, sería posterior, lateral, anterior, medial. Y para el otro sería papá limpia su flan, que sería língula superior, língula inferior. Ahí la P. ¿No? Y acá tenemos una forma más sencilla de acordarnos los nombres. Lóbulo superior sería la PA, lóbulo medio la AME, y el inferior hemos dicho su flan, ¿no? Posterior, lateral, anterior y medial. Aquí es posterior, ¿no? Posterior, lateral, anterior y medial. Y lo mismo para el otro, ¿no? PA, la língula superior, língula inferior, y los lóbulos inferiores, superior, anteromedial, lateral y posterior. Y en el caso de estos segmentos, ¿por qué es importante saberlos? Ya que sus proyecciones a los diferentes, a las diferentes costillas nos va a servir para determinar su posición cuando escultemos o cuando hagamos percusión. Así que va a ser importante saber a qué nivel de las costillas se encuentran estos lóbulos. Encontramos una vista anterior. Como detalle importante, este lado, esta costilla, cuarto arco costal, va a ser relevante para encontrar a la fisura horizontal, ¿no? Del pulmón derecho. Y en la vista posterior, ¿sí? Nosotros vamos a ver encontrar diferentes elementos, pero en este caso va a ser más relevante el arco costal tercero. Nosotros encontramos en la vista anterior que el cuarto arco costal corresponde a esta fisura horizontal, y la fisura oblicua. Vamos a encontrar la unión del quinto arco costal con el sexto arco costal. Y en una vista lateral, nosotros encontramos esta unión en el cuarto arco costal, el quinto y el sexto arco costal, ¿no? Y de esta manera podemos delimitar nuestras fisuras y estudiar mejor a nuestro paciente, ¿no? Ubicamos esos espacios, ubicamos los elementos. Debajo de los arcos costales, ¿no? Proyectamos las fisuras, y con las fisuras los lóbulos de los pulmones. Esto puede ser relevante además que para hacer semiología, también para hacer ingresos dentro de la pleura. Acá vemos un video. Como pueden ver, acá estamos entrando al elemento, ¿ves? Vemos, pasa por la costilla y puede hacer bueno, en este caso están haciendo una toracocentesis, ¿no? Otra razón importante para estudiar los lóbulos es para la radiografía, que es muy importante. Y aquí lo que vamos a recordar
es las posiciones, ¿no? En radiografía nosotros vamos a encontrar diferentes incidencias, perdón, de los rayos a la placa. Una es con el paciente en posición posterior anterior, ¿no? Siguiendo siempre la secuencia del rayo, de posterior a anterior, se nombre PA, y antero posterior. También puede ser lateral, pero este es más fácil de ubicar, ¿no? ¿Cómo sabemos que es posterior anterior? Ya que esta parte apical del pulmón, ¿no? Que correspondería a los lóbulos apicales, sobresale por encima de las clavículas. Es una forma bastante fácil de encontrar, de determinar cuál es la incidencia, ¿no? En este caso, corresponde a una posterior anterior y esta a una antero posterior, ya que el paciente echado no cambia su disposición, las vértebras al estar horizontales con respecto al piso, cambian la posición de la clavícula y ya no vemos estos espacios, ¿no? Estos espacios apicales, que en realidad son la pleura, la que sobresale, pleura con el pulmón. En el caso del lado lateral no es tan importante marcar las diferencias, ¿no? Nunca se nos va a complicar saber qué es una incidencia lateral. Lo que sí puede ser relevante es conocer que mm, la componente diafragmático es más elevado en el lado derecho, ¿no? A ver aquí. Las lesiones que podemos encontrar en la caja torácica que nos van a alterar la pleura, ¿no? Pueden ser por fracturas, puede ser por desgarros, hemotórax, ¿no? Y esto es relevante ya que en ese espacio pleural, que también se lo conoce como mm, un espacio virtual, ¿no? Que puede ser llenado por aire, puede ser llenado por sangre, va a corresponder necesariamente a lesiones. También puede ser lesiones internas, ¿no? Las que causen problemas en las pleuras. Y concluimos la parte de pulmón hablando un poco sobre los componentes linfáticos. Ya habíamos hablado un poco de los linfáticos alrededor de la tráquea, ¿no? Principalmente los paratraqueales y los traqueobronquiales, pero dentro del pulmón también acompañan a todas las divisiones alveolares internas. La función va a ser drenar esos compuestos. Como sabemos, el tejido respiratorio que recubre a la tráquea, ¿no? Se caracteriza por ser ciliado. Eso quiere decir que va empujando todos esos compuestos hacia afuera, los lleva hacia afuera. Sin embargo, lo que no llega a salir, ¿no? Lo ordena el espacio intersticial gracias al tejido linfático, así que es muy importante su distribución y eso también explica por qué acompañan, ¿no? En todo el pulmón este tejido linfático, el plexo linfático subpleural. Bueno, si hablamos de la pleura, podemos hablar un poco de los componentes internos. Esta imagen a mí me parece bastante interesante. Nos vemos al pulmón y vemos a la caja torácica. Aquí podemos analizar las dos capas de la pleura. La pleura visceral, que siempre está recubriendo el pulmón, y la pleura parietal, que es la pleura que se encuentra recubriendo esta cavidad. Nosotros en esta imagen nos estamos metiendo entre las dos pleuras. ¿Sí? Como vemos, son transparentes, es como una especie de bolsa, ¿verdad? Una especie de componente prácticamente transparente. Esto es importante que sea así, ya que este espacio tiene una presión negativa. En el primer video que les mostré al comienzo, vimos cómo el pulmón es capaz de extenderse, ¿no? De rellenar todo este espacio, e incluso aumentar su volumen de medio litro a 6 litros. Entonces es bastante relevante la capacidad que puede tener. Y la pleura también en este espacio está pegada, adyacente a los elementos, porque la presión es negativa. Las pleuras que nosotros vamos a encontrar, bueno, sí es una sola pleura, una sola capa, pero recibe diferentes nombres de acuerdo a los elementos que están adyacentes. La pleura costal es la que recubre la caja torácica. La pleura diafragmática está por encima del diafragma. La pleura mediastínica contiene al ilio. Y finalmente encontramos a la pleura cervical, también llamada apical solamente, ápice o apical,
Además hay una membrana subpleural, ¿sí?, que acompaña a esta pleura cervical. Entonces vemos que esa imagen radiográfica, ¿no?, que mostramos en el comienzo, aquí también tenemos un poco de pleura, bueno, en realidad la pleura parietal, ¿no? Y también esta capita última que era la membrana suprapleural. También está acompañando a este nivel. En el caso de las pleuras puede llegar a pasar que el pulmón colapse, o en todo caso que la pleura se llene de líquido. Como es líquido trasudado, pueden haber diferentes enfermedades, infecciones que lleguen a completar este espacio, también fracturas por sangre, por aire, y llegan que nuestro pulmón no tenga la capacidad de expandirse, como habíamos dicho al comienzo. Para entender la pleura hay que entender que es un espacio con dos capas, ¿no? Esta mano sería el parénquima pulmonar y este espacio sería la pleura, el espacio entre mano y la parte externa. Lo importante para la parte clínica es que esta pleura puede llegar a llenarse y nuestra misión va a ser drenar ese líquido trasudado en ese componente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este video ya lo vimos. Vamos a ver este video de acá. Acá tenemos a nuestro pulmón colapsado, ¿no? Hacemos la incisión, como tenemos que ver bien, la incisión a la pleura siempre va a ser por encima de la costilla, nunca por debajo, ya que por debajo encontramos al van costal, ¿no? Vena, arteria y nervio, y eso hacemos una incisión por abajo, digamos, podemos llegar a modificar esos elementos, ¿no? Podemos alterarlos, podemos cortarlos, rebanarlos. No queremos eso, entonces lo hacemos por encima, en realidad un poco más por encima, ya que acá también hay unos componentes nerviosos vasculares. Por encima de los arcos costales vamos a hacer nuestra incidencia. Y podemos drenar este líquido que va a permitir que el corazón, que el pulmón no colapse. Hola campeón, sí la encontré. Y esto es muy frecuente ¿Cuántas días la vas a querer? en la parte clínica. Acá también es otra imagen, el pulmón colapsando, la pleura, y retiramos ese líquido y el pulmón puede volver a su tamaño normal. Acá tenemos al van costal y a la incidencia, ¿no? En este receso costo diafragmático. Este es a nivel de el arco costal 9 y el arco costal 10. Bien chicos, esta exposición yo la verdad esperaba hacerlas con el video prendido. No sé la verdad qué ha sucedido. Pero si tienen alguna pregunta, yo les respondo con mucho gusto. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Ajá, sí, no entendía la pregunta. Debe ser, la indicación es que es por encima del arco costal, por encima. Sin embargo, hay un componente vascular también acompañando, ¿no? Pero es más pequeño, mucho más pequeño que este es el principal, el que va debajo del arco costal. Entonces, no al borde, pero sí un poco por encima, pero nunca por debajo ya que estaríamos al nervio, y esto es relevante, ya que aquí estaríamos complicando toda la parte sensitiva, ¿no? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo les fue en el pretest? ¿Pueden escribir o...? Sí, con una aguja hipodérmica puede llegar a drenarse, ¿no? Líquido pleural. Se lo llama derrame pleural, ¿no? Cuando se llena todo el espacio de las pleuras. Bien, en el caso del pulmón, nosotros vamos a encontrar de que el pulmón está recubierto por las pleuras.
El pulmón se encuentra dentro de la caja torácica y sus relaciones van a ser mm, los componentes musculares, quizás eh, la capa endotorácica, fascia endotorácica, ¿no? Después podemos hablar de las costillas, del esternón, anteriormente, ¿no? Después de la columna vertebral en la parte posterior. Y lo que nos va a interesar más es en la cara mediastínica. Y cuando hablamos de la cara mediastínica nos vamos a hablar un poco de los pedículos pulmonares. Y eso fue lo que vimos mucho antes, ¿no? Mucho antes de todo esto. Hablamos de pedículos pulmonares. Y estos pedículos pulmonares son los que tienen una relación con los elementos internos. Entonces, esa es la parte que, bueno, puede ser más relevante, ¿no? Las raíces de los pedículos pulmonares van a estar bordeados, ¿no? Anteriormente por el nervio frénico, por el plexo anterior pulmonar, por la vena cava superior, posteriormente por el nervio vago, plexo pulmonar posterior y la arteria aorta, ¿no? En el caso del lado derecho, perdón, el lado izquierdo, ¿no? La aorta está en el lado izquierdo, y superiormente la ácigos en el lado derecho, el arco de la aorta en el lado izquierdo, e inferiormente el ligamento pulmonar, que no es otra cosa que la unión de estos dos recesos pulmonares, ¿no? Al final del, de la- del, del hilio pulmonar. Ah, claro, alguna radiografía de derrame pleural. Es bastante interesante ya que ahí no se ve más el pulmón. Miren, aquí tenemos al derrame pleural, como pueden ver. mm, Aquí deberíamos ver al componente aire, ¿no? Dentro de nuestra radiografía, pero lo vemos blanco ya que está compuesto por líquido, perdón, lleno de líquido. Y esto sería el pulmón colapsando, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es drenarlo, y para eso ahora hacemos una toracocentesis, ¿no? Drenamos, solucionamos este problema. Sin embargo, hay que saber por qué esto está sucediendo. Eso puede tener diferentes causas. Algo que no mencioné, bueno, sí está en la diapositiva ya, pero no se hizo un énfasis, fue en este detalle de aquí. Este corresponde a la nuesca aórtica. Acá está la aorta del lado izquierdo, el callado aórtico, y en la radiografía nosotros vemos como una especie de bolita. Eso no es un caso patológico, es un caso normal, siempre está, y este componente de la aorta le llaman nuesca. Entonces, en el lado derecho no existe, en el lado izquierdo está presente, ¿no? En esta imagen la tráquea es este componente de aquí. No sé si pueden ver la diferencia de colores. Este corresponde a la línea de las apófisis eh, espinosas de las vértebras. Y acá encontramos a la tráquea, ¿no? Esta es la tráquea. Tráquea, como pueden ver, acá está la bifurcación. Yo lo veo porque estoy en mi computadora, no sé si ustedes lo pueden ver. A ver, me confirman por el... Sí lo pueden ver, acá se ve la bifurcación de la tráquea, ¿no? Y acá podemos ver al hilio pulmonar y esos componentes segmentales, ¿no? Habíamos dicho la mnemotecnia, ¿verdad? La que les propuse yo. Eh, APA, apical, posterior, anterior. Estos serían acá, apical, posterior, anterior. Acá están. Apical, posterior, anterior. Después encontramos al AME, ¿no? Que era lateral medial. Y abajo les había dicho que era, les había dicho su plan, ¿verdad? O sea, superior, posterior, anterior, lateral y medial. Tenemos todos los segmentos. Si ustedes recuerdan la mnemotecnia, tienen todo. Y en el lado izquierdo, obviamente, no vamos a encontrar a esos elementos por el derrame pleural, ¿no? Pero vamos a ver otros elementos. Estos componentes blancos que están mencionando, que están hablando, esos componentes blancos corresponden al- a las arterias, ¿sí? Que están acompañando
a los bronquios. Miren, ¿saben qué sucede? Que las arterias llevan sangre, ¿verdad? Eh, pero a este nivel están acompañando los bronquios de forma lateral a ellos. Entonces ahí están, ahí aparecen. Se ven como puntitos, ¿verdad? Eso es normal en las radiografías. Esta es una incidencia posterior anterior. Vemos a los recesos, ¿no? A los ápices por encima de las clavículas. El primer arco costal estaría aquí. Y encontramos a los elementos, ¿no? Muy sencillo todo. Este lado de aquí corresponde al diafragma y es más alto que el lado izquierdo que no vemos. Está el derrame pleural. ¿Tienen alguna pregunta más? Hacemos, eh, podremos incluso revisar revisar las preguntas, ¿no? Yo para este capítulo siempre preparo un conjunto de apuntes. Esto después se los comparto si desean. Las preguntas, ¿no? Era la división más pequeña del mi destino, ¿cuál es? La anterior, ¿no? Más pequeña. Un bebé de menos de un año, el diámetro traqueal es, habíamos dicho que era menos de 4 milímetros. O sea, esta pregunta es más que nada para que nosotros entendamos la importancia del tamaño de la tráquea, ¿no? Es muy pequeña. Normalmente en los libros se la imagina más grande, pero es de verdad muy angosta. Y esto es gracias a que un espacio, un volumen pequeño, conduce a una velocidad mayor de aire. La língula del pulmón izquierdo, a ver, perdón, aquí yo les había puesto mucho más preguntas, pero solo me permitieron darle 5, así que elegí 5, ¿no? Así que la clave serían estas de acá, ¿no? Entonces aquí la língula del pulmón izquierdo se mueve hacia el receso costomediastino durante los dos, ¿no? Durante inspiración forzada y expiración forzada. La língula siempre está presente en el receso costomediastínico. Y eso lo vemos en las tomografías. La língula siempre aparece. Bien, después el lóbulo de la vena ácido está relacionado con una proyección. Mm, bueno, aquí cuál sería. Pueden marcar su clave. Esto fue el... Claro, sí, les comparto estas preguntas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a elegir una para ya terminar. Aquí, esta está interesante. Creo que esta no, esta última. Un hombre ingresa a urgencias con una herida de bala en el cuello, justo por encima del centro de la clavícula derecha y la primera costilla. La exploración radiológica revela un colapso del pulmón derecho y neumotoras a tensión. ¿Cuál de la lesión de cuál de las estructuras respiratorias produjo un neumotórax? Como sabemos que un neumotórax es el ingreso de aire al espacio pleural, ¿sí? Entonces, si la bala pasó por el cuello, justo por encima del centro de la clavícula derecha, que hemos repetido muchas veces, corresponde al, a la pleura apical, ¿verdad? Y esta es la B porque también se le llama cúpula, es su otro nombre. 7B, nombre de ingreso de urgencias, cúpula. Sí, sí. Ahora, esta pregunta de aquí. Un paciente de 62 años vomitó y luego aspiró su vómito durante una anestesia. En la broncoscopía se encuentran alimentos parcialmente digeridos que bloquean el origen del bronquio lobar superior derecho. El bronquio lobar superior derecho. O sea, nos ubicamos en el lado derecho del pulmón y en el lóbulo superior, ¿no? Lóbulo superior derecho del pulmón. ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo superior derecho? A ver, ¿cuáles son? ¿Alguien me puede marcar acá la clave? Claro, APA, la mnemotecnia. Muy bien, sí. Esta de acá, ¿no? APA.
Lóbulo superior derecho, apical anterior y posterior. Esta sería la clave. Mm, Bueno, no se olviden nunca, el pulmón izquierdo es el que tiene forma redondeada y el pulmón derecho es el que tiene forma triangular o, bueno, que le han puesto rectangular. Este es un apuntes, acá está más o menos lo que habíamos dicho. Bueno, chicos, esta sería toda la exposición. Yo les agradezco mucho por su participación.